Nuestra provincia no es una de las más afectadas, sino que existen otras jurisdicciones que han tenido y superado los 1000 casos. Estamos hablando de provincias como Santa Fe, una provincia vecina que tiene más de 3.500 casos, Santiago del Estero con más de 1.100 casos, Salta con más de 600 casos también, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también está teniendo un brote importante en algunos barrios, algunas comunas de esa jurisdicción, y particularmente aquí en la provincia, como van a ver en las próximas placas, estamos actualizando diariamente, el parte se realiza de forma diaria para que la comunidad esté informada. Nosotros vamos a hacer un pequeño recordatorio porque, a diferencia de lo que veníamos trabajando con COVID, para poder contagiarse o para ser contagiado de dengue, inherentemente hay en el medio un vector que es el mosquito. No existe transmisión de persona a persona, sino que es necesaria la presencia del vector, y este ciclo de transmisión, como se ve en la placa perfectamente, un mosquito sano pica a una persona enferma, ahí adquiere el virus, pasa a otra persona que está sana y en esa nueva picadura es donde transmite la infección. Y recordemos que el vector, que es el mosquito Aedes aegypti, no solamente transmite dengue, sino que transmite otras enfermedades que denominamos, así a grandes rasgos, arbovirus. Y estos virus, que son particularmente dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, necesitan, como dije antes, siempre al mosquito, al vector. El mosquito, un mosquito de hábitos selváticos, se ha transformado en un mosquito urbano y periurbano, y por eso lo más importante cuando hacemos el tratamiento de las enfermedades transmitidas por mosquitos es que sabemos que sin vector no hay posibilidad de enfermedad. Por eso las medidas están destinadas principalmente a la eliminación de los criaderos, a la eliminación de los reservorios donde el mosquito se reproduce y se cría. Este agente transmisor, como ven también ahí en la placa, necesita evidentemente de un ciclo que se genera en el agua, y por eso es el agua el gran problema en el sentido de lo que significan los reservorios. El mosquito, para poder procrearse, necesita que su huevo sea depositado en el agua. Ese agua tiene determinadas características que permiten que ese huevo vaya transformándose luego en un mosquito adulto y así de esa manera perpetuar el ciclo de reproducción. Entendemos que cada mosquito que pone huevos, en cada ovipostura, así se denomina el proceso, pone entre 100 a 400 huevos que eclosionan en las 72 horas posteriores, o sea que se transforman en mosquitos adultos en los 3 días subsiguientes. Y por eso, y volvemos a remarcar, las medidas más efectivas contra el dengue no tienen que ver con la fumigación o no tienen que ver con matar al mosquito adulto, sino particularmente trabajar en lo que significan los huevos y las larvas. Por eso es muy importante lo que significa el saneamiento ambiental, lo que significa el descacharrizado y todas las medidas que nosotros tomemos para prevenir la aparición o la reproducción del vector que transmite estas enfermedades. Por supuesto que a partir de la aparición de casos sospechosos o de casos positivos y por supuesto de casos confirmados, existen protocolos sanitarios que nos indican a los equipos de salud y a los equipos que trabajan en conjunto con nosotros, ya sean equipos nacionales, provinciales, municipales, de otros ministerios, de otras organizaciones, son protocolos sanitarios para poder abordar al caso positivo, a su núcleo familiar y, por supuesto, hacer lo que se denomina el control de foco o bloqueo epidemiológico correspondiente. La siguiente, por favor. Como verán acá, estos son los casos al día de ayer cerrado para el 4 de abril del 2023. Tenemos 491 casos notificados en el total de la provincia, de esos son positivos 228, negativos 181 y en estudio se encuentran 82 casos. Particularmente estos 228 casos están distribuidos en las 8 regiones sanitarias en las cuales se divide el sistema sanitario y hay particularmente algunos focos donde se concentran la cantidad de casos que tienen que ver habitualmente con
con o grandes urbes, como puede ser la ciudad de Resistencia, o localidades particulares como Basail, recordando que Basail es una localidad limítrofe con Santa Fe y Santa Fe también se encuentra en un contexto muy importante de brote epidémico por dengue. Particularmente las localidades más afectadas son Basail con 75 casos positivos, Charata con 14 casos positivos, Coronel Durati con 9 casos positivos. Asimismo también tenemos casos en Resistencia, 88 casos positivos, Barranquera con 9 casos positivos, Fontana con 10 casos y Puerto Vilela solamente con 2 casos confirmados hasta el momento. ¿Esto qué significa? Que básicamente lo que tenemos aquí es el reporte de cuáles son los casos positivos y también tenemos el reporte, como decía allí, de los casos en estudio, que son 82 y que se siguen diagnosticando todos los días. ¿Cuál es el protocolo para el trabajo con respecto a dengue y la provincia? Es el trabajo sostenido que se viene haciendo durante todos estos años en profundizar el descacharrizado, en profundizar el desmalezamiento, en profundizar el manejo adecuado de los residuos, tanto en nuestras casas como en los barrios y por supuesto en los espacios públicos. Es allí que hemos estado teniendo y sostenemos reuniones periódicas con intendentes e intendentas de toda la provincia para contribuir necesariamente a esto que significa el manejo de los recipientes y las acumulaciones de agua. Estamos hoy bajo un día de lluvia aquí en la capital provincial y entendemos que eso también va a generar nuevos reservorios, por eso es tan importante el trabajo de saneamiento ambiental que se necesita para poder hacer la contención adecuada del brote. Por el otro lado, recordamos a la población que la fiebre por dengue o así también chikungunya tiene síntomas y signos específicos que son necesarios que la población conozca para poder consultar rápidamente a los servicios sanitarios. Dengue y chikungunya se parecen mucho y característicamente es la fiebre alta, sostenida, mayor de 38 grados, el motivo de consulta más frecuente. Las personas además pueden presentar dolor de cabeza, en dengue particularmente el dolor es detrás de los ojos, retroocular, pueden tener dolor de cuerpo, dolor de articulaciones que es muy característico en la fiebre por chikungunya, también así náuseas, vómitos, dolor abdominal y en algunas circunstancias aparecer rash cutáneo. Esos son los síntomas y signos específicos que tienen estas enfermedades y que frente a la presencia lo importante es concurrir al servicio de salud más cercano, ya sea del sector público o del sector privado y manifestar los síntomas que la persona tenga. Es también dable de destacar que el virus chikungunya tiene 11 casos positivos confirmados en nuestra provincia hasta el momento y solo uno de ellos no ha tenido antecedentes de viaje, pero ese caso se ha dado como positivo en el radio o en el ámbito, en el área geográfica donde hubo otro caso de chikungunya, sí los 10 restantes con antecedentes de viaje a Asunción del Paraguay, al país vecino, que es el que tiene más de 16.000 casos confirmados hasta el momento. Por lo tanto, podemos decir hasta el día de la fecha también que todos estos casos confirmados de dengue, la mayor parte durante el inicio del brote por los meses de enero, febrero y las primeras semanas de marzo, casi todos ellos tenían antecedentes de viaje a zonas con transmisión autóctona y a partir de las últimas 2 semanas hemos confirmado casos positivos de dengue de transmisión autóctona, o sea, endémica aquí en la provincia. Por lo tanto, sabemos que no es necesario haber viajado a otro lugar para hoy estar afectado por dengue. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos algún conocimiento de algún caso sospechoso o positivo por dengue? Particularmente trabajar, como dijimos antes, en las medidas sanitarias específicas que tienen que ver con el desmalezamiento, con el descacharrizado, con tapar todos los recipientes, con poder hacer un uso adecuado de la basura y principalmente para aquellas personas que están afectadas con casos sospechosos o positivos en sus casas, tenemos algunas recomendaciones más que importantes. El primero y el más importante de todos, no automedicarse, y ahora voy a explicar por qué es importante no hacerlo. Usar repelente durante todo el día, no solamente a la noche o a la tarde cuando aparecen los mosquitos, sino usar repelente todo el día y de acuerdo al tipo de repelente que se utilice, poder reemplazar o recolocarse repelente para evitar ser picado, usar telas mosquiteros, usar ropa clara, usar ropa que cubra también la mayor parte del cuerpo, las piernas, los brazos y de esa manera evitar las picaduras y por supuesto
como dijimos antes, estar alerta frente a la presencia de signos y síntomas compatibles con esta enfermedad. ¿Por qué decimos que es importante no automedicarse? Como sabrán, el virus del dengue tiene, si bien con baja probabilidad, posibilidades de complicaciones y de generar enfermedad grave e inclusive la muerte por dengue, en este caso por lo que se denomina el dengue hemorrágico o shock por dengue. Particularmente también sabemos que este tipo de complicaciones se pueden dar específicamente en personas que ya han tenido dengue en un momento y se recontagian o vuelven a tener dengue en otro momento de su vida, y particularmente allí esa reinfección o ese recontagio se produce por un serotipo diferente al serotipo anterior que habían tenido. ¿Qué es esto de los serotipos? Así como existen diferentes variantes del COVID, existen diferentes serotipos o subvariantes del virus del dengue que denominamos de 1 a 4, DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. La infección por uno de estos serotipos no protege contra la infección del resto de los serotipos que existen de dengue. Por lo tanto, es importante comprender que en ese sentido aquella persona que ya tuvo la enfermedad puede volver a tenerla en el caso de que sea contagiado con otro serotipo diferente. En nuestra provincia, habitualmente e históricamente ha circulado el DEN 1, el serotipo DEN 1, y en menor porcentaje el serotipo DEN 4. Lo que sí nos ha manifestado el Ministerio de Salud de la Nación, y tenemos nuestros reportes epidemiológicos también a partir de los análisis moleculares que se realizan localmente en la provincia, y es una capacidad que hemos adquirido a partir de redirigir y de redefinir la tecnología que quedó para COVID, utilizarla también para dengue. Lo que hemos visto es que hemos diagnosticado serotipo DEN 2 aquí también en la provincia. Por lo tanto, la circulación que existe en el país hace sospechar de que si hay una circulación de un serotipo diferente al habitual, el riesgo de recontagio y de complicaciones por dengue hemorrágico o shock por dengue es aún mayor de lo que veníamos teniendo en épocas anteriores. Por eso nuestros consejos van destinados a dos herramientas principales. Por un lado, a la prevención, al manejo de las excretas, al manejo de la basura, al descacharrizado, a tapar los recipientes, a disminuir los reservorios, a poder hacer un uso racional de los recursos que tenemos en ese sentido, y en segundo lugar, a lo que significa el acompañamiento, el cuidado y la asistencia de las personas sospechosas, positivas a dengue, con casos confirmados, y el seguimiento sanitario. Y dejo para lo último el gran capítulo de fumigación, que sabemos que es una de las dudas más frecuentes en la población general. La fumigación es un proceso sanitario, principalmente sanitario, que tiene que ver con un protocolo que se aplica específicamente frente a la presencia de casos sospechosos y positivos. Recordemos que fumigar implica, con una máquina especial que está diseñada para ese objetivo, tomar veneno derivados de los piretroides, como es la permetrina, tomar veneno y pasarlo o administrarlo a nivel ambiental para poder matar a los mosquitos adultos. Esto debe hacerse de manera responsable porque veneno en el ambiente tiene un impacto epidemiológico, ambiental y comunitario muy importante. Debe hacerse bajo protocolo y por personas que conozcan cuál es el protocolo, pero por el otro lado también debe hacerse racionalmente, entendiendo que la fumigación se hace para bloquear un foco epidemiológico, matar a los mosquitos adultos de alrededor de una persona positiva o sospechosa para evitar que esto se transmita o la enfermedad se transmita a otras personas. No existen fumigaciones a mansalva, no existen fumigaciones frente a la presencia de otros tipos de mosquitos adultos, porque recordemos que los mosquitos que vemos volando no todos son Aedes aegypti. Existen otras variantes de mosquitos que no transmiten las mismas enfermedades y que claramente también van a morir a partir de la fumigación. Es un uso responsable el que le pedimos a la población que comprenda, porque la fumigación pertenece a un protocolo sanitario y debe hacerse bajo las medidas y las condiciones que así lo indican, no solamente para
evitar la propagación de una enfermedad, sino también para cuidar al ambiente. Tenemos reportes ya de que en Brasil existen, por el mal uso de los venenos para fumigación, resistencia de los mosquitos a este veneno, y cuando tenemos resistencia o hablamos de resistencia, hablamos de que no existen hoy en día productos para poder matar los mosquitos adultos en determinadas áreas del mundo. Por lo tanto, es muy importante el uso racional y por eso la fumigación se indica como bloqueo de foco frente a la presencia de un caso sospechoso o de un caso positivo. ¿Cómo se fumiga? Se fumiga la casa de la persona, se fumiga el peridomicilio y se fumigan hasta 9 cuadras a la redonda, dependiendo del protocolo que se utilice. Esas 9 cuadras a la redonda se hacen también de una manera en particular, y cuando existe una acumulación de casos, como en este caso la de Basail, se procede a activar un protocolo especial que se llama fumigación espacial, que se hace con máquinas mucho más grandes y específicas, donde se fumiga espacialmente a toda la localidad, como dijimos antes, para evitar la reproducción de los mosquitos adultos principalmente, con un trabajo concomitante con respecto a los reservorios, para evitar que en los días subsiguientes vuelvan a eclosionar los huevos y se transformen nuevamente en mosquitos adultos pasibles de transmitir la enfermedad. Todo esto queríamos aclararlo y nos parece muy importante que la población además cuente con la información científica, con la información oficial que esto amerita. Nosotros estamos sacando nuestra alerta epidemiológica, ya salió en el día de ayer, que es esta alerta epidemiológica que tiene todos los datos que nosotros le dijimos, tiene los números de teléfono de las salas epidemiológicas, de la sala de situación, y además también tiene para los servicios sanitarios los modelos de planillas, los modelos de notificación obligatoria, ya que estas enfermedades deben notificarse de manera obligatoria al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y también al Sistema Provincial de Vigilancia Epidemiológica. Todo este material va a estar subido a disposición de la población, de la comunidad en general, en nuestras redes sociales, en los portales del Ministerio de Salud y de Gobierno de la provincia de Chaco, para que todas las personas puedan acceder a la información científica de calidad y puedan guiarse por los partes que también van a ser subidos de manera diaria, como hacíamos con COVID, donde tienen y van a tener la cantidad de casos, tanto sospechosos como positivos o en estudio, para que la población sepa. Lo importante no es solamente pensar en la alarma que esto significa, sino en poder accionar entre todos y todas para, como dijimos antes, fortalecer las herramientas preventivas que tenemos para disminuir la proliferación del mosquito, para hacer un control del vector de manera conjunta, responsable, comunitaria, con una responsabilidad compartida entre el Estado en todos sus niveles y la comunidad, y por supuesto para el sistema de salud, tanto sector público como sector privado, y para el fortalecimiento de las medidas de atención y de cuidado a los pacientes y a los usuarios y usuarias afectadas a tal fin. No queda más por decir por nuestra parte, sino estar como siempre a disposición por cualquier consulta y cualquier duda. Abrimos las preguntas a la prensa en caso de que quieran hacerlo. La circulación de las subvariantes, hasta el momento, ¿cuáles eran los predominantes y el talento a partir de cuándo se... Bien, la predominante siempre en nuestra provincia fue la DEN 1, con menor presencia de DEN 4. Esas fueron siempre las dos subvariantes circulantes en general en Argentina. A partir de los reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud de la Nación, se comenzó a ver en todo el cinturón de Salta, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, DEN 2, y a partir de nuestros reportes sanitarios comenzamos también a detectar DEN 2, que no había circulación de DEN 2 en nuestro país, comenzó a haber reportes de DEN 2. Ya les paso cuáles serían las localidades en las cuales estamos teniendo reportes de DEN 2, que son particularmente Basail, Tacopozo, Puerto Vilela, Santa Silvina, Fuerte Esperanza y Sáenz Peña, que cada vez que hacemos un diagnóstico de caso positivo, ese caso positivo se confirma y luego se serotipifica para saber cuál es el serotipo que está circulando. DEN 1 encontramos mayoritariamente también en Resistencia, en Sáenz Peña, en Basail, en Barranqueras y en Tirol. Por lo tanto, como verán, si nosotros en Basail tenemos DEN 1 y DEN 2, lo importante allí es poder protegernos principalmente
principalmente y activar las medidas tanto de prevención como de contención de brote para evitar que una persona sea reinfectada con un serotipo diferente, porque ahí es donde aumenta la probabilidad de complicaciones por dengue o de dengue hemorrágico o shock por dengue, ¿sí? Esa es la cuestión de la reinfección por un serotipo diferente al serotipo anterior. Y no estamos hablando del que se contagia solamente ahora, sino el que tuvo dengue en 2016 o tuvo dengue en 2020, en los brotes anteriores, o tuvo dengue en el 2008-2009, donde tuvimos también uno de los brotes más importantes que tuvo la provincia. ¿Hay internados? ¿En cuánto tiempo se puede recuperar? Nosotros tenemos, sí, pacientes internados, tenemos un paciente internado particularmente en el sector privado de la provincia. El paciente está en una categoría que se denomina moderada y tiene que ver con sus factores de riesgo y con el antecedente de que también ya había tenido previamente dengue en 2016 y ahora también ha dado positivo a dengue. Particularmente, los casos hasta el momento no han requerido ningún tipo de internación grave ni en terapia intensiva, han sido todos internados leves y que tiene que ver con las complicaciones en sí mismo del síndrome febril, deshidratación, hipotensión, pero no hemos tenido que asistir hasta el momento casos graves. A diferencia de lo que está pasando en otras provincias como Tucumán, como Salta, como la propia Santa Fe, son provincias que ya están reportando inclusive casos de fallecimiento por dengue. Hasta el momento la provincia no tiene ningún reporte de fallecimiento por dengue. Eso no significa que hacia adelante no podamos verlo. Lo que tratamos nosotros es que el diagnóstico se haga de manera precoz y el seguimiento sanitario, el seguimiento asistencial, sea un seguimiento muy estricto, bajo protocolo también, para evitar estas complicaciones o si surgen las complicaciones, poder asistirlas. La duración de la internación depende de la persona, depende de las enfermedades de base, depende de lo que tenga. Este paciente que está internado tiene otras complicaciones de base que tiene que ver con trastornos hepáticos, cirrosis, o sea, tienen otros factores de riesgo y habitualmente las personas por dengue, salvo las complicaciones, se internan por esas enfermedades de base que necesitan un seguimiento particular porque pueden llegar a complicarse a través de lo que es primero la infección por dengue. Bien, eso no lo aclaré, pero está muy bueno que lo digamos. Nosotros cada vez que tenemos un caso sospechoso o un caso positivo, como dijimos, procedemos a hacer el bloqueo de foco. El bloqueo de foco no solamente implica la fumigación, sino la entrega de repelente. El Ministerio de Salud Pública provee de repelente gratuito a la persona afectada por esta enfermedad y a su núcleo familiar para garantizar que tenga repelente en cantidad y calidad necesaria y suficiente como para evitar ser picado. Asimismo, también lo que hacemos es la entrega del medicamento que se utiliza y por eso hablamos de la no automedicación, que es el paracetamol. ¿Sí? Está completamente contraindicado el uso de cualquier otro antitérmico o antifebril o analgésico para el abordaje de dengue, salvo que tengamos que aplicar algún tipo de protocolo sanitario especial, pero lo que se utiliza es el paracetamol. El paracetamol es la droga para poder bajar la fiebre en estos casos, porque sabemos que la aspirina, que el ibuprofeno pueden producir complicaciones en la persona que tiene dengue y a su vez también gatillar procesos hemorrágicos. Por eso, en las alertas ustedes van a ver que cuando hablamos de signos o síntomas, cuando una persona además de tener fiebre, además de tener dolor de cabeza o dolor de cuerpo, aparecen manchas en el cuerpo, aparecen sangrado de encías o sangrados anormales, debe poder consultar rápidamente porque el riesgo de hemorragia con dengue es alto en el caso de determinadas circunstancias, como por ejemplo el contagio con otro serotipo diferente al anterior recontagio. Ese es básicamente el protocolo. Se hace el manejo de la fiebre, el manejo sintomático. No hay ningún tratamiento para dengue autorizado en el mundo y en la provincia. No hay ningún tratamiento específico. Es una enfermedad viral que cura sola en nuestro organismo y que debe poder hacerse un acompañamiento de los síntomas, principalmente de estos síntomas que yo decía previamente, y ese es el manejo que se realiza con el paciente. El paciente puede estar en su casa. Si
ha cedido la fiebre, no es necesario el aislamiento, dengue no es COVID, dengue no necesita aislamiento de una persona encerrada en la casa, lo que necesita es básicamente que se sienta bien para poder hacer sus actividades, y lo que vemos es que habitualmente los primeros 5 días las personas tienen muchísima fiebre, mucho dolor de cabeza, mucho dolor de cuerpo. A chikungunya, ustedes sabrán, lo dijo un colega el otro día, es la fiebre rompehuesos o quebrantahuesos. Eso implica cómo se siente la persona. Claramente no se va a sentir apta para ir a estudiar o para ir a trabajar, pero no necesita el afectado por dengue o chikungunya un aislamiento como era en el caso de COVID, que lo teníamos que encerrar literalmente en una habitación separado del resto, con repelente, con mosquiteros, con las medidas necesarias, mucho líquido tomando, todo eso se atraviesa perfectamente. Como verán, hemos tenido casos de dengue todos los años con menor o mayor riesgo de internación, pero en los últimos años no hemos tenido que lamentar fallecimientos por dengue. Hay casos en menores, sí, tenemos. Recordemos que dengue afecta a todos los grupos etarios, no hay predilección por uno o por otro. El mosquito pica a todos los integrantes de la familia, a todos los integrantes de la comunidad. No significa que sea un adulto solamente el afectado. Sí hay casos en niños, todos ellos leves también. La fumigación es básicamente porque hay personas que tienen acceso a máquinas fumigadoras y que en realidad pueden acceder por diferentes compras privadas al veneno, digamos, ¿no? Como le decimos nosotros para que la gente comprenda, y que pueden hacer un uso irracional del recurso, pero por el otro lado también a la gran demanda de la población de pensar que cuando nosotros vemos muchos mosquitos, la medida que puede ser efectiva en ese sentido sea la fumigación y no sea otras medidas en realidad que tienen que ver con el control del vector. Además, recordemos que el descacharrizado no solamente sirve para evitar la procreación de Aedes aegypti, sino también para el resto de los mosquitos también, básicamente, a pesar de que el que transmite la enfermedad es este. Hay otros vectores, hay otros tipos de mosquitos que también son vectores. Recordemos que la leishmaniasis también es una enfermedad, en este caso parasitaria, transmitida por el mosquito, de otros géneros, el género Lutzomia. O sea, son géneros completamente diferentes, pero en realidad mosquitos existen de múltiples estirpes o variantes, no todos transmiten enfermedades. Ahora, la fumigación va sobre los mosquitos adultos que están volando en ese momento. Si al otro día eclosionan cientos de miles de huevos, esos mosquitos van a sobrevivir a esa fumigación y van a poder transmitir al otro día mismo la enfermedad nuevamente. Por eso es una medida específica para poder bloquear un foco y para que esa persona febril, que es la que más contagia, si es picada, pueda morir ese mosquito y evitar la transmisión. Eso es lo que tiene. ¿Tiene efecto residual la fumigación? Sí, tiene algunas horas de efecto residual, pero no trabaja sobre las larvas, no trabaja sobre los huevos. Entonces son medidas que se usan específicamente en ciertas circunstancias, pero no medidas efectivas para hacer una contención de brote, hablando de la responsabilidad o de la corresponsabilidad comunitaria. Nos gusta decir responsabilidad compartida. La responsabilidad es el Estado poniendo todas las medidas a disposición, todos los servicios sanitarios, pero por el otro lado también generando una limpieza y un ambiente domiciliario y peridomiciliario que ayude principalmente a disminuir los reservorios. Sabemos, como dije antes, que no hay dengue si no hay mosquito, por lo tanto estamos destinados a que se pueda hacer un control del vector fuerte y de esa manera disminuir la curva epidémica, que por lo que hemos visto en otros brotes ha durado alrededor de 8 a 10 semanas. ¿Sí? O sea, eso es lo que se calcula aproximadamente en virtud climatológicamente hablando, no en virtud de los climas fríos, que es donde el mosquito se reproduce aún menos. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la conferencia. Les agradecemos la escucha, la participación y a los medios de comunicación por su presencia. Muchas gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.